No sé si fue un sueño, una visión o una llamada divina. Solo recuerdo que, en un instante, todo a mi alrededor se desvaneció. El ruido del mundo se apagó. El tiempo se detuvo. Y de pronto, una voz como el rugido de mil aguas me dijo: sube acá y te mostraré lo que ha de suceder. Antes de que pudiera responder, mi espíritu fue arrebatado. Me encontré en un lugar que no se parecía a nada que exista en la tierra. Frente a mí, se alzaba un trono, resplandeciente como cristal, rodeado por un resplandor que cambiaba de tonos: oro, esmeralda, fuego. Era la luz misma de la eternidad. El aire vibraba con una energía que no puedo describir. Desde el trono salían relámpagos y voces, y lo que parecía un mar de vidrio se extendía ante él. Allí entendí que no estaba viendo una metáfora, estaba ante la presencia real del Creador. Y alrededor del trono, 24 tronos más. En cada uno, una figura. Sus rostros irradiaban sabiduría, poder y una paz que dolía al mirarlos. Estaban vestidos de blanco, y sobre sus cabezas brillaban coronas de oro. No hablaban, pero su sola existencia proclamaba autoridad. Sentí que ellos habían visto todo: el principio, el diluvio, la cruz y lo que aún no ha sucedido. Me miraron, y sentí como si conociera mi historia entera, mis pensamientos, mis dudas. El sonido del trono retumbó de nuevo, y una criatura cubierta de ojos, con apariencia de león y águila, comenzó a exclamar: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso. Y entonces, los 24 ancianos se levantaron. En ese momento lo comprendí. No estaba ante simples seres celestiales. Algo en mí decía que cada uno representaba algo, una parte del plan eterno. No podía apartar la vista. Y justo cuando el cielo comenzó a temblar con un resplandor más fuerte, supe que lo que estaba por descubrir cambiaría todo lo que creía saber sobre el cielo, el juicio y el destino del alma humana. Y así comenzó mi visión, frente al trono y ante los 24 ancianos que lo rodean. No podía apartar la vista de ellos. Los 24 ancianos estaban tan cerca del trono y al mismo tiempo tan fuera de mi alcance, que me sentí diminuto ante su presencia. Cada uno parecía contener dentro de sí siglos de historia, como si fueran ecos vivos de las promesas de Dios. Sus rostros no eran iguales. Algunos parecían jóvenes como el fuego recién encendido, otros viejos como la montaña más antigua. Pero todos compartían una misma expresión, la de haber vencido. No por fuerza humana, sino por fidelidad eterna. Uno de ellos, no sabría decir si hablaba o si su voz se sentía dentro de mí, dijo: nosotros somos los testigos del pacto. Representamos a los redimidos, a los que lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero. En ese instante comprendí. Ellos no eran ángeles. Eran hombres glorificados, representantes de un pueblo que había creído, perseverado y sido hallado digno. 12 por las tribus de Israel, 12 por los apóstoles del Cordero, 24 almas que unieron lo antiguo y lo nuevo, la ley y la gracia, el principio y el fin. Cuando uno de ellos se levantó, sentí que el cielo entero se inclinaba con respeto. Tenía una corona de oro puro, pero al mirar hacia el trono, la tomó con ambas manos y la arrojó ante los pies del que estaba sentado. Los demás hicieron lo mismo, y en ese acto silencioso entendí algo que nunca olvidaré. En el cielo, la grandeza no se mide por lo que posees, sino por lo que eres capaz de rendir. El aire se llenó de una melodía que parecía surgir del mismo corazón de Dios. No había instrumentos, ni voces humanas, y aún así, cada nota me hizo temblar. Los ancianos decían: digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Y mientras pronunciaban esas palabras, el trono resplandecía aún más. Vi seres vivientes postrarse, vi luz moviéndose como ríos, y comprendí que lo que presenciaba no era una escena de pasado ni de futuro, era el presente eterno de la adoración. Y fue entonces cuando una pregunta me atravesó el alma: ¿por qué ellos están allí, y nosotros aún aquí? Una respuesta comenzó a formarse, no en palabras, sino en fuego. Y lo que vi después fue el misterio que ningún mortal debería presenciar. Aún resonaba en mi mente el eco de aquella pregunta: ¿por qué ellos están allí, y nosotros aún aquí? Entonces lo escuché. Una melodía comenzó a expandirse desde el centro del trono, como si el mismo universo respirara en notas. Era un canto que no pertenecía al tiempo. No tenía principio ni final, pero en cada compás, algo dentro de mí despertaba. Los 24 ancianos volvieron a postrarse, y esta vez, comprendí que su adoración no era repetición, era revelación. Cada vez que decían santo, una nueva faceta de Dios se mostraba ante ellos. Era como si cada palabra abriera un velo distinto, un nivel más profundo del amor divino. Y entendí que por eso nunca se cansan de adorar, porque en el cielo, cada segundo es una nueva razón para amar más. Uno de los ancianos levantó su mirada, y sus ojos parecían contener mares enteros de sabiduría. Dijo con voz serena: el canto eterno no es una canción, es un lenguaje. Solo los que fueron transformados pueden entenderlo. Y entonces lo vi. Sobre cada anciano, una llama encendida ardía sin consumirlos. Era el fuego del Espíritu, el mismo que descendió en Pentecostés, pero ahora transformado en gloria pura. Esa llama vibraba con la música del cielo, como si el fuego mismo cantara. El aire se llenó de un resplandor dorado, y de pronto, todo el cielo se unió a ese cántico. Los querubines, los serafines,
las huestes innumerables. Todos giraban en torno al trono, en un movimiento perfecto, infinito. Era un círculo que nunca terminaba, una danza entre la creación y su creador. Y allí entendí el secreto. Los 24 ancianos no solo cantan ante Dios, cantan con Él. Su adoración no es dirigida al trono, surge del trono. Ellos son parte de la sinfonía divina, testigos vivos del amor que no se agota. Pero lo más impactante fue lo que vino después. Cuando el canto alcanzó su punto más alto, el trono pareció estremecerse, y de su centro salió una voz tan profunda que hizo vibrar el cielo entero. Ha llegado el tiempo de abrir los cielos. Los ancianos se levantaron en silencio. Las coronas ya estaban a los pies del trono. Yo, sin comprenderlo del todo, supe que estaba a punto de presenciar el comienzo del fin, y que el canto eterno era, en realidad, la señal de que el juicio estaba por comenzar. El silencio cayó sobre el cielo como una sombra viva. Los querubines detuvieron su vuelo, los relámpagos cesaron, y las voces callaron. Solo se oía el latido del universo, esperando. Vi al Cordero acercarse al libro sellado con 7 sellos. Sus manos, marcadas por los clavos, tocaron el primer sello, y en ese instante supe que nada volvería a ser igual. Los 24 ancianos inclinaron sus rostros, como si supieran que cada sello traería consigo una parte del destino del mundo. Cuando el primer sello fue roto, un estruendo llenó los cielos. De entre la luz surgió un caballo blanco. Su jinete llevaba un arco, y se le dio una corona. Su mirada era fría, calculadora, parecía justo, pero no lo era. Era el inicio del engaño, la falsa paz que antecede al caos. Y supe entonces que el anticristo había sido desatado sobre la tierra. El segundo sello se rompió, y un caballo rojo emergió. Traía consigo una espada gigantesca. Donde pasaba, las naciones se incendiaban. Vi ciudades arder, familias separarse, hermanos enfrentarse. Era la guerra, no solo de ejércitos, sino de corazones. El tercer sello trajo un caballo negro. Su jinete sostenía una balanza, y una voz gritó, una medida de trigo por un denario. El hambre se extendió como un manto oscuro. Los ricos acumulaban, los pobres morían, y el silencio de la injusticia pesaba más que cualquier sonido. Cuando el cuarto sello fue abierto, el aire se heló. Un caballo pálido surgió de la niebla y sobrecabalgaba la muerte. Detrás de él, el Hades. Su paso era lento, inevitable. Donde pasaba, la tierra se convertía en polvo. No pude contener las lágrimas. Los ancianos observaban sin miedo, pero con tristeza. Sabían que todo eso debía cumplirse. Y uno de ellos me dijo, cada sello no revela destrucción, revela decisión. Es el mundo cosechando lo que sembró. Entonces el Cordero tomó aliento, y su mano se posó sobre el quinto sello. Las almas bajo el altar clamaban, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no juzgas nuestra sangre? El cielo tembló, y antes de que el siguiente sello se abriera, los 24 ancianos se levantaron como un ejército silencioso. Era la señal de que algo aún más grande estaba por revelarse, porque cuando el sexto sello se rompió, el cielo mismo comenzó a partirse en dos, y allí comprendí que el fin no era destrucción, sino revelación. Lo que estaba por venir no era el caos, era el desenlace del plan eterno. El cielo estaba en silencio, pero no era un silencio vacío. Era como si toda la creación contuviera el aliento. Los 24 ancianos habían puesto de pie, formando un círculo perfecto alrededor del trono. Sus rostros brillaban con una luz que no provenía de ninguna estrella. Era como si el mismo amor de Dios los envolviera. Y entonces lo vi, el Cordero, aún con las marcas de sacrificio, se acercó al centro del círculo. Cada anciano se inclinó, y en sus manos sostenían copas doradas llenas de incienso, que eran las oraciones de los santos. Sentí un estremecimiento recorrer mi alma. Cada oración que alguna vez hice estaba allí. Cada súplica, cada lágrima, cada Dios, ayúdame, había llegado al cielo. Uno de los ancianos volvió hacia mí y habló con voz serena, como un río de fuego. ¿Sabes quiénes somos? Yo no respondí, solo lo observé con asombro. Y él continuó. Somos los testigos eternos de su fidelidad. Representamos a los redimidos, los que fueron lavados en su sangre y permanecieron fieles. No somos dioses, somos memoria viva del amor de Dios por la humanidad. Comprendí entonces que los 24 ancianos no estaban ahí para gobernar, sino para recordar. Cada uno representaba una historia, una victoria, una promesa cumplida. 12 de ellos simbolizaban las tribus de Israel. Los otros 12, a los apóstoles de Cordero, eran el testimonio perfecto de que el antiguo y el nuevo pacto se unían ante el trono. De pronto, un sonido como de muchas aguas llenó el cielo. Los querubines comenzaron a alabar, y los ancianos se arrodillaron, arrojando sus coronas a los pies de Cordero. El trono se encendió en luz, y una voz resonó por toda la eternidad. Digno es el Cordero que fue inmolado, de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la honra, la gloria y la alabanza. Las galaxias temblaron. El tiempo dejó de existir, y mientras observaba ese acto de rendición total, lo entendí todo. El cielo no gira en torno al poder, sino al amor. Y los 24 ancianos no son un misterio para temer, sino un recordatorio de lo que Dios prometió, que un día los redimidos también estarán allí,
ante el trono, participando de esa adoración eterna. Cuando el resplandor se apagó y todo volvió a silencio, solo quedaba una verdad grabada en mi espíritu. El trono no es un lugar, es una persona, y su nombre es Jesús.